Ahora sí. Muy buenas noches. Les doy la bienvenida esta noche preciosa a nuestro conversatorio Democracia y Libertad. Esta noche tenemos como invitada muy especial a la doctora Lina María Garrido. Va a ser presentada por el coronel Homero Rodríguez. Les pido por favor que mantengan los micrófonos apagados y cuando sea el momento de hacer preguntas, levanten la mano. Le agradezco en especial a la doctora Lina por aceptar nuestra invitación y a todos ustedes por decir presente, pero más que todo le agradezco a Dios por darnos la oportunidad de compartir esta noche. Coronel Homero, tiene usted la palabra. Buenas noches para todos. El Señor de los ejércitos los bendiga. Un Amén. abrazo, Lina María, desde la diáspora. Lina María Garrido, la del sombrero, es una digna heredera de los centauros que se cubrieron de gloria en Vargas, Boyacá y Junín. Miembro de nuestra familia militar policial, esposa de uno de nuestros héroes de la policía en la reserva actualmente. Su sólida formación académica incluye una carrera en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, complementada con una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana y otra en Gerencia Social en la escuela, en la de SAP. Congresista, miembro de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de Hacienda y Crédito Público. Ha liderado las discusiones sobre el presupuesto general de la Nación durante los años 24-25, señalando riesgos fiscales y defendiendo la inversión en regiones. En defensa de la salud de los colombianos, demandó por vicios de trámite la reforma a la salud, denunciando también al entonces ministro de Salud por homicidio preterintencional en medio del colapso del sistema de salud que afronta el país. Desde la segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes, instauró diversas acciones judiciales determinantes, como la demanda por inconstitucionalidad de la consulta popular del gobierno Petro, convocada por decreto, así como demandó también la reforma pensional ante la Corte Constitucional por vicios de trámite e irregularidades en su formación. Ha ejercido además fuertes controles políticos y mociones de censura contra altos funcionarios del Estado como el ministro de Defensa, comisionado de Paz, ministro de Justicia, Salud, Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros. Ha sido autora y coautora de más de 30 proyectos de ley, entre los cuales destacan el estudio de la igualdad para la garantía de los derechos de las niñas y las mujeres, la licencia de maternidad para mujeres en la política, la exclusión del reporte negativo para los deudores y codeudores de créditos educativos. Lina María Garrido ha encabezado una oposición democrática, defendiendo con firmeza la vigencia del orden institucional y promoviendo que las reformas que requiere el país se desarrollen dentro del marco de la Constitución de 1991, reafirmando así su compromiso con la democracia, la legalidad y la estabilidad institucional de Colombia. Fue electa representante a la Cámara por la circunscripción de Arauca en el periodo constitucional 2022-2026 por el Partido Cambio Radical. Segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes 24 al 25, miembro de comisiones constitucionales, Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público a partir de febrero del 2024, Comisión Sexta de Transporte y Comunicaciones del 20 de julio del 22 al 15 de febrero del 24. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, vicepresidenta 2022-2023. Miembro de comisiones accidentales. El bloque parlamentario de la Media Colombia, departamentos de frontera con Venezuela, resolución 2794 del 22. Seguimiento y observaciones al proyecto de ley 118 del 2022 de la Cámara, resolución 1988 del 22. Analizar y realizar el respectivo seguimiento desde el Congreso
de la República a la situación de la vía denominada Ruta de los Libertadores y todos los demás temas relacionados con las relaciones nacionales entre Colombia y Venezuela, resolución 025 del 23. Seguimiento al servicio prestado de tarifas de etiquetes establecidos por las aerolíneas en Colombia, resolución 0651 del 23. Comisión Accidental de Juventud, Comisión Accidental para la Reestructuración del Gasto de Funcionamiento en la función de la inversión social, resolución 308, 22 de abril del 25. Comisión Accidental por cual se conforma el grupo de parlamentarios de amistad entre la Cámara de Representantes del Congreso de la República de los Estados Unidos de América, resolución 448, mayo 20 del 25. Lina María Garrido es la voz coherente que habla de frente al gobierno de Gustavo Petro, reconocida por su oposición técnica y aguerrida contra las reformas y actuaciones que ponen en peligro la democracia en Colombia. Madre de Samantha, esposa de un policía e hija de docentes de escuela pública araucana, con sentido social y apasionada por el servicio público y la política. Hoy representa el sentimiento de millones de colombianos que le apostaron a un cambio con Petro, pero fueron traicionados. Sobresale en su tarea como líder nacional de la oposición, que la han llevado a recibir múltiples amenazas por parte de los grupos terroristas. Es un honor para nosotros que estés acompañándonos y aquí estamos todos con el sombrero puesto por Colombia. El auditorio es tuyo. Ay, coronel, gracias. Siempre será para mí un placer estar en este espacio tan importante en el que ustedes amablemente me han invitado. Doña Nidia, gracias aquí en Democracia y Libertad. Y por supuesto a todos los asistentes que hoy se encuentran aquí con nosotros y que próximamente también podrán ver este encuentro especial. Quiero, en primer lugar, dar gracias a Dios por esta oportunidad de reencontrarnos nuevamente, agradecerle a todos y cada uno de ustedes el apoyo, el respaldo, la confianza, ese abrirme las puertas de la diáspora en lo que fue esta campaña al Senado de la República, en las pasadas elecciones del 8 de marzo al Congreso. El objetivo no se logró, pero me siento inmensamente agradecida de todo lo que significó para mí el paso por la Cámara de Representantes, en lo que usted muy amablemente leyó, coronel, y ha sido para mí también un desafío y un reto el salir de mi departamento, representarlo en la Cámara y convertirme en una de las voces más importantes de la oposición a este nefasto gobierno de Gustavo Petro, de tener, de haber logrado desafiarme a mí misma y haber presentado mi nombre al Senado de la República, en tanto el próximo gobierno representará un momento histórico muy importante para el país. Y quiero decirles que esos más de 30,000 votos que logramos lo hicimos sin maquinaria, sin apoyos políticos, sin alcaldes, sin gobernadores, sin plata pública de los colombianos, simplemente con el fervor y el corazón de gente dispuesta a acompañar una política distinta, que no se vende, que no se arrodilla, que no se calla, que estuvo siempre dispuesta a luchar con valentía, a decir las cosas mirando a los ojos, desafiar al poder más importante como lo ha sido Gustavo Petro. Así que cada uno de esos 30,000 votos significa esos verdaderos patriotas que quieren un cambio real para el país, que nace de esos liderazgos genuinos, transparentes y que buscan que la política se haga con verdad, que la política no sea el arte de engañar a los colombianos, sino la posibilidad y el escenario propicio para transformar la vida y encontrar la verdadera riqueza que tiene nuestro país. Entonces quería aprovechar para dar esa introducción y decirles que ese era un paso en todo este propósito, que la causa es mucho más grande y por supuesto en la defensa de nuestro país, de Colombia. Y ahí entramos en uno digamos, del primer punto en el que quiero resaltar en esta noche, y es el desafío tan grande que tenemos al 31 de mayo. Lo decía el profesor Gaona en una de sus entrevistas, tal vez, y si no nos ponemos las pilas y si no somos conscientes, será la última elección que participemos democráticamente si no asumimos el reto, el rol y la responsabilidad de defender la democracia de nuestro país y de derrotar a quien ha atentado contra nuestras instituciones y que hoy quiere dejar a un heredero líder
comunista abiertamente demostrado, amigo de los criminales, como lo es Iván Cepeda. Y en eso tenemos que ser conscientes. Hoy hay todo un aparato estatal, está todo el ejecutivo, hay un presidente que se ha convertido en el jefe de debate de Iván Cepeda, eh, y que están utilizando toda la maquinaria, la plata, los impuestos, la burocracia, el clientelismo, la contratación, para lograr el objetivo de dejar al heredero en la casa de Nariño. Y es algo que nosotros, que aún no tengamos, no estemos peleando en igualdad de condiciones, tenemos que ponernos la 10, la camiseta de Colombia, y empezar por concienciar a la gente la importancia tan grande que tenemos de acudir a las urnas a votar el próximo 31 de mayo y derrotar al establecimiento que hoy ha querido amangualarse con los criminales, llevarnos a una crisis profunda de corrupción, en crisis en la salud, crisis en la seguridad, crisis en la economía, y que no podemos permitir que se perpetúe, porque sería, vuelvo y lo repito, la última elección a la que participemos y sería otra la realidad a la que tengamos que exponernos a tener que vivir. Eso es supremamente importante, es el desafío tan grande, y el protagonismo que tenemos que asumir, no solo los que estamos aquí, ustedes, allá representan más de 1 millón de votos, que sabemos que en estas elecciones al Congreso faltó mucha más participación, pero que esperamos que el 31 de mayo, a partir de estos encuentros y del liderazgo que ustedes puedan representar, convoquemos la mayor participación de ciudadanos que nos ayuden a defender esta patria. Por supuesto, estamos, y lo decía ya, ante una falta de garantías. Las elecciones al Congreso del 8 de marzo nos dejaron una consigna muy importante, y es que de los 103 municipios que la MOE identificó con alto riesgo para las garantías electorales, en 6 de cada 10 el pacto histórico ganó. Hoy está más que demostrado que este gobierno ha hecho un pacto con los criminales, con los grupos armados, que desde hace tiempo han confesado acompañar la candidatura de Iván Cepeda, del heredero de Gustavo Petro, en las elecciones. Y es así que en esos municipios y en esos departamentos con alta presencia de grupos armados son los únicos que van a ejercer autoridad para, con fusil en mano, obligar a los ciudadanos a votar por el candidato del pacto histórico. Y eso se vio reflejado en las elecciones del 8 de marzo al Congreso, en el que tienen 26 senadores y tienen más de 40 representantes a la Cámara, y la mayoría de los votos que sacó el pacto histórico fue precisamente en municipios donde ningún otro candidato podía ir a hacer campaña, donde ningún otro candidato tuvo garantías para poder ir y presentar sus propuestas, y que al final de cuentas ese día pues los resultados abiertamente demostraron cómo es esa delincuencia y esa criminalidad es la que manda la parada y la que va a querer influir en esos resultados electorales. Y no está de más que ustedes conocen lo que ha pasado en estos días, de cómo le han levantado y le quieren levantar las órdenes de captura, inclusive a criminales condenados, presos, que quisieron hoy con una resolución la fiscal general dejarlos en libertad. ¿Para qué? Porque el compromiso está en que tienen que hacerle campaña a Iván Cepeda y tienen que salir los votos para que sea presidente de la República en primera vuelta. Eso está más que claro, vuelvo y lo repito, un presidente y un gobierno absoluto participando abiertamente en política, y haciendo de todo para que su candidato gane las elecciones. Eso nos llama entonces a un compromiso adicional, y es que tenemos que blindar las elecciones con testigos electorales, tenemos que blindar las elecciones inclusive con jurados si todavía se pueden inscribir, pero es necesario tratar de tejer la mayor cantidad de apoyo logístico y de verificación, inclusive con el acompañamiento o necesariamente con el acompañamiento internacional, para que esa cortina de humo que hoy quiere generar Gustavo Petro, de decir que es que Abelardo de la Espriella
está en un contubernio y en un pacto con la firma Thomas Greganson de quererse robar las elecciones, pues es simplemente una cortina de humo, porque ellos saben que quienes están preparando el fraude electoral son los mismos del pacto histórico y el gobierno desde las mesas de votación de esos lugares donde nadie puede ir a custodiar sus votos, donde no podemos la oposición tener un testigo electoral, donde no hay garantías siquiera para poder penetrar esos territorios y hablar sobre las propuestas que tienen nuestros candidatos. Entonces va a ser una lucha y un desafío muy grande por parte de las candidaturas a la presidencia de ver cómo inclusive porque se puede lograr un acuerdo nacional con las autoridades electorales como la Registraduría del Consejo Nacional Electoral para que permitan que en esos lugares, en esos municipios donde no hay garantías para verificación de los votos, lo que habla el Código Electoral es que debe haber un testigo que impugne la mesa para luego que sea aperturada la caja y volver al reconteo, al escrutinio, en el proceso de escrutinio. Pero si no hay testigo y si la oposición ni siquiera puede colocar un testigo, pues nadie sabe entonces cuántos votos sacaron, cómo lo sumaron y si coincide realmente lo que aparece en la caja con lo que están en los formularios que deben ser llenados. Entonces, mi invitación y mi propuesta que le hice a los candidatos fue proyecten un acuerdo nacional para garantía de los colombianos en los que haya una selección en los que haya una selección por parte de los candidatos de distintas mesas, sin importar que no hayan testigos y que esas mesas se puedan abrir, porque yo tengo, el candidato tiene que tener las garantías de que sus votos se cuenten, si no, esto se convierte, por supuesto, una desventaja para los demás candidatos. Y estamos viendo, ustedes lo están viendo, los grupos criminales están en la mayor cantidad del territorio nacional. Se los digo como experiencia personal, yo no pude hacer campaña en mi departamento, amenazada por el ELN, amenazada por las FARC, hay una amenaza en contra del Tigre, somos pocos los que vamos a hacer campaña por él, precisamente porque ellos están en este momento tratando de intimidar a quienes tengan una propuesta distinta a Iván Cepeda. Y creo que pues ahí nos toca llenarnos de valor porque estamos a esto en el borde del abismo, nos salvamos o nos hundimos. Decirles que como Cambio Radical, que soy representante de Cambio Radical, mi partido no ha tomado una posición, pero estoy totalmente convencida que nuestra propuesta más coherente es la de Abelardo de las Piedras. Mi partido lo sabe, estoy dispuesta a acompañarlo aún en la diferencia que pueda tener con el partido. Es mi posición personal. Estoy de acuerdo con Abelardo también en no dejarse rotular por los partidos políticos, porque una cosa es lo que hablan desde los pronunciamientos oficiales de los partidos y otra cosa lo que han hecho en el Congreso. Muchos de esos líderes han acompañado a Gustavo Petro a sus reformas, hoy inmiscuidos en los peores escándalos de corrupción, junto a los ministros de este gobierno presos, investigados por haberse robado la plata a los colombianos. Entonces creo que esa coherencia que hoy muestra y el carácter que ha mostrado Belardo, más el fervor de la gente, es el que lo tiene hoy liderando todavía esa puja frentera con Iván Cepeda, y que no podemos dejarnos desviar la atención. Ese es el candidato al que queremos acompañar y en el que nos tenemos el corazón, el alma y el sombrero puesto para defender, que va a ser muy complicado que se logre una victoria en primera vuelta, pero no podemos desfallecer de todos los días hacer la tarea, todos los días hacer la tarea para que logremos el propósito máximo eh, de ganar esas elecciones o de avanzar a una segunda oportunidad, si así terminan siendo los resultados. Entonces quiero decirles a todos ustedes que aquí estamos más recargados que nunca, sabiendo que la causa es mucho más grande, que lo mejor estoy convencida que Dios tiene que llamarnos a ese devenir próspero, eh, y que necesitamos sí o sí defender la institucionalidad y nuestra democracia. Colombia nos necesita y cuando la patria nos llama, aquí estaremos sus mejores soldados para defenderlo. Creo Listo. que ya estoy dispuesta a que conversemos.
26 minutos. Ok. ¿Con quién empezamos? Coronel Homero. Coronel Homero, ¿está? Sí. Lo que Lina María dice es muy cierto. Aquí tenemos dos alternativas, dos sistemas totalmente diferentes de gobierno que se están planteando. Totalitarismo comunista o democracia. Pero la democracia con un cambio real, porque si vemos el establecimiento está alineado y vemos personas de las que estuvieron con el Pacto de La Habana, que están por otros lados apoyando otras fuerzas. Aquí no se puede ser neutral. O está con la democracia o está con el comunismo y hay que tomar decisiones. Por nuestra parte, los veteranos, en su gran mayoría, estamos con el Tigre. El Tigre ha logrado llegar a las bases. Porque es que los veteranos, las reservas, no solo son los oficiales, son los suboficiales, son los soldados, los infantes de marina, los policías, los del cuerpo, los de los diferentes grados de la Policía Nacional, son los pensionados. Y realmente eso es un freno. La mayoría de las organizaciones están ya manifestando a favor del Tigre. Faro está con él, hay algunos sindicatos de los petroleros que están con él, cantidad de organizaciones, está pendiente que Fuerza Púrpura y Confecore, después de escuchar a los candidatos, ver sus programas, dar también sus inquietudes, tomen una posición, pero estoy seguro que esto va a ser a favor de la democracia y de alguien que está hablando claro. Aquí no se puede ser neutro, porque entre neutro es ni chicha ni limonada. Hay algo importante que es no dejarse engañar por las encuestas. Las encuestas, en lo que se refiere a Colombia, casi todas las encuestadoras son pagas por el gobierno, tienen contratos con el gobierno y analizándolas tienen preguntas filtro. Esa pregunta al filtro significa que el que no acepta o no está en desacuerdo con el gobierno, eso, esas son cortadas las personas que están, de una vez lo sacan de la encuesta. Lo lamentamos, ya se cerró la encuesta. No crean en las encuestas, eso es parte de la manipulación. A factor importante, la seguridad. Muy importante, la seguridad. Y en esto, la coherencia, porque no se pueden vender los valores, los principios, no se pueden cambiar por votos. El fin no justifica los medios. Hay que unir a Colombia, hay que rogarle a Dios y hablar con los amigos para que baje el abstencionismo, porque esos idos de marzo, el voto a fusil, el voto a tamal, a subsidio y contrato, y las lineecitas esas de instrucciones de Indra para el computador solo se pueden neutralizar con votación masiva y cuidando los votos. Los partidos, los grupos que no están con el comunismo deben ponerse de acuerdo para ayudarse entre todos a cuidar los votos con testigos y con jurados, que no nos sorprendan porque cuando los comunistas se afianzan, no hay vuelta atrás. Y dentro de 60 o 70 años no vamos a tener a presidente Trump para que nos ayude y se lleve al de turno. Ese es el comentario. Un abrazo, Lina María, y seguimos con el sombrero puesto. Gracias, coronel. Esto, efectivamente, lo que dices es muy cierto. Aquí nos quieren meter como muchos cuentos diarios, ¿no? Entonces, ahorita dijeron, metieron con el tema de las chuzadas, que lo confesó Gustavo Petro de manera ilegal, está queriendo armar toda esta estrategia diciendo que es que quieren inflar a Abelardo porque en segunda vuelta es más fácil ganarles mentiras. Es porque ellos saben perfectamente que es un candidato con el que no van a poder
Y hay algo muy importante. A pesar de que muchos criticaron el hecho de no aceptar estructuras políticas y partidos políticos como como un argumento coherente de lo que él está representando, uno lo que ve en las calles es el fervor ciudadano, es la persona como individuo, el colombiano, que así como imprimió sus planillas y fue y le buscó las firmas para enviárselas, para que las contaran, así mismo se siente parte de todo este proceso y no le van a hacer cambiar. Por eso es que a pesar de haber recibido los ataques del gobierno, de Cepeda, de Petro, inclusive de la misma derecha y de los candidatos de centro que lo han querido excluir, que lo han querido descalificar, se sigue manteniendo como el más firme opositor del heredero de las FARC, como lo es Iván Cepeda. Entonces, esos cuentos no nos pueden desviar y hay algo muy importante, volver a lo mismo, es la extrema coherencia. Aquí no podemos nosotros vender nuestros principios y decir que se recibe a todo el mundo, porque entonces vamos a tener un gobierno que no va a transformar la realidad de los colombianos, sino que va a ser más de lo mismo. Y si es en eso estamos dispuestos hoy a arrodillarnos por cálculos electorales, no estamos pensando en esa patria milagro que hoy se nos ofrece Abelardo de las Piedras. Tenemos algo muy importante también. Si bien no podemos llegar a muchas partes, ustedes manejan muy bien todos canales de WhatsApp, canales en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Mire, las bodegas petristas están pagas con la plata de los colombianos y se reactivan, se activan, están todo el tiempo. Nosotros también hagamos, defendamos a los nuestros, compartamos el contenido que vale la pena, valioso, porque es que a veces y le pasó mucho a mi gente, porque es que esto es parte de lo que ha sido mi experiencia, mucha gente que comentaba inclusive en apoyo a mí, inmediatamente las bodegas petristas empezaban a atacarlo y la gente se retrae de comentar positivamente al candidato que le gusta precisamente por esos ataques psicológicos y digitales que genera. Entonces tenemos que darnos la pela. Aquí no podemos desfallecer, nos queda mes y medio y todos los días tenemos que hacerlo desde las herramientas hoy que la tecnología nos ofrece. Entonces ahí hay digamos, tareas muy pendientes que desde el momento en que nos levantamos y hasta último tenemos que hacer, porque de verdad que la arremetida y el ataque sistemático que ha tenido nuestro candidato, pues nos tiene que llevar entonces a sacar la garra, digamos, el carácter, la ardentía que nos ha enseñado merece este país. Bueno, Coronel Jaime Medina. Si desea, señora Nidia, que la señora Luz intervenga primero, por favor, damas primero. Como ustedes gusten. Ay, qué lindo. Señora Nidia, muchas gracias como siempre por el conservatorio. Bienvenida, senadora y doctora Lina, siempre la he admirado. Y un saludo a todos los presentes, mi gente bella. Yo tengo dos preguntas. La primera, me llamó la atención que usted dice en caso de que el partido suyo no la apoye y tenga sus diferencias, ¿usted seguirá en Cambio Radical o pensará cambiar de partido? Y la segunda, según tengo entendido, a usted le abrieron un proceso por apoyar la intervención militar extranjera en el país. Creo que se lo colocaron en enero. Quisiera saber cómo va eso, qué, qué se puede hacer ahí. Muchas gracias. Gracias, mi Luz. Yo siempre le dije a mi partido que era importante que tomáramos una decisión desde muy temprano, porque era importante, uno como partido político y como dirigente político tiene que ser transparente con los ciudadanos. Los partidos políticos, y discúlpeme que de pronto hasta ahora que uno sale de su territorio y llega aquí al contexto nacional se da un poco cuenta de la dinámica de los partidos. Mire, la mayoría de los partidos tradicionales no ha tomado decisiones, esperando las encuestas, esperando reuniones, esperando algún tipo de conversaciones, de acuerdos programáticos, pero yo siempre dejé la constancia. A mí no me gusta la espera porque eso se da para malos entendidos. Y este país, en las circunstancias que estaba, tenía que tomar una decisión. Entonces yo ya desde agosto del año pasado, cuando conocí a ese tigre espectacular,
al que muchos quisieron descalificar desde el principio, yo le dije, me gusta su coherencia, me gusta su actitud, me gusta su carácter, porque este país no está para tibios, ni para neutros, ni para limpiar con pañitos de agua tibia, no, aquí se necesita transformación, necesita tomar decisiones difíciles en un momento coyuntural muy importante, y por eso desde ese momento yo lo acompaño. Hoy mi partido no ha tomado una decisión, estamos como que en la mitad, unos quieren irse con Paloma, otros estamos ya con el Tigre, pero creo que no está en mí aceptar otra discusión, sino defender mi posición personal. No represento al partido, mi posición personal, y mi discusión está en hacer. Si ellos toman la decisión en algún momento de si no estoy de acuerdo con la decisión del partido de generar algún tipo de represalias hacia mí, pues estoy dispuesta a aceptarlas, porque no soy persona de que me impongan las cosas, soy persona de defender lo que pienso, mis convicciones, y mi convicción está en esta campaña. Que al final, si al final en una segunda vuelta hay un escenario diferente, por supuesto, aquí, perdónenme la expresión, pero no puede ganar Cepeda y nos vamos con el que sea. Pero él no puede ganar, o sea, ese es una consigna. Entonces estoy dispuesta a defender mi posición hasta último momento, por encima de las directrices de mi partido. Y segundo, pues aquí todo el gobierno, como 5 ministros, me denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia por apátrida, por pedir una intervención militar, cosa que es totalmente falsa, fue una narrativa que ellos quisieron imponer para descalificar una solicitud o una posición mía, o un trino que coloqué, en el que simplemente estoy diciendo si hay mérito, y lo está haciendo la justicia norteamericana, de investigar al presidente, de haberlo colocado en la lista Clinton junto a su esposa, a su hijo, al ministro del Interior, de la complacencia, de los nexos, del amparo y la protección que este gobierno ha generado con los grupos narcotraficantes que tanto daño le están haciendo a los ciudadanos estadounidenses, con la coca que está llenando nuestros campos, que está financiando la criminalidad, que con esa plata de la coca es la que están matando soldados, policías, secuestrando civiles, matando líderes sociales, pues que sea entonces la justicia norteamericana la que decida el futuro del presidente, porque aquí lo que no vamos a permitir es impunidad. Y si no pudieron las autoridades colombianas, ni la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, ni la fiscal, ni todo el aparato judicial del país para ponerle un freno y decir que este presidente, el más delincuente descarado que ha pasado por la historia de nuestro país, hace lo que hace todos los días y participa en los peores escándalos de corrupción y no pasa absolutamente nada, pues entonces bienvenidos otras autoridades que hoy ya mire cómo va Venezuela. Entonces, lo que dijo el coronel Homero, no vamos a tener en un futuro tal vez a un presidente con la misma determinación, pues lo que nosotros sí hoy queremos es que quien le haya hecho daño al país pague. Eso ahí está. Pero estoy defendiéndome en la Corte Suprema de Justicia. La verdad no hay mérito ni argumento para eso. Sigo defendiendo lo que digo, lo que escribí, lo que profeso, lo que defiendo y lo que voy a seguir diciendo, porque es que ellos me quieren silenciar judicialmente. Ellos me amenazan los grupos armados, me quieren silenciar judicialmente el gobierno. Los cómplices del gobierno dan hasta la dirección de mi casa donde vivo en Bogotá, buscando perfilarme, hostigarme, y ya sabemos hasta dónde puede llegar el futuro de un opositor en este gobierno. Entonces, creo que ya eso no es una opción para mí, callarme no es una opción, así que aquí sigo firme, defendiendo y asumiendo las consecuencias a las que haya que tener que enfrentarme con tal de decir lo que pienso y defender este país. Excelente, toda una tigresa, y cuente con nuestro apoyo, nuestras oraciones, y todos estamos colaborando con un granito de arena. A mí me van a sacar la tarjeta roja mi esposo porque desde por la mañana hasta por la noche estoy en ese YouTube, pertenezco a canales increíbles donde apoyamos al Tigre, y además se le han hecho peticiones a Cepeda para que conteste preguntas, por ejemplo, de quién lo sostuvo 7 años cuando estuvo en Bulgaria, quién pagó por sus estudios. Nos ha mamado el gallo, como se dice vulgarmente, pero ahí insistimos, ahí seguimos, no nos vamos a detener.
Ni siquiera ha querido responder ni siquiera ha querido responderle a los colombianos que si está de acuerdo o no con levantar las órdenes de captura a los criminales que le van a ir a hacer campaña. Prefiere seguir justificándose que la culpa es de Uribe, que la culpa es de los paramilitares, que la culpa es de los falsos positivos. O sea, no son capaces siquiera de asumir sus propias responsabilidades, evaden el debate. Es un cobarde. Lee los discursos, no es capaz de asistir a un debate porque sabe perfectamente que tiene un rabo de paja impresionante y que en el momento en que se confronte en el debate, en el argumento, en la solicitud de respuesta, no va a ser capaz de salir limpio de todo lo que en este momento los colombianos, así como ustedes, están haciendo, que ha sido de su vida, cuáles son sus antecedentes, cuál es su historia. Estuvo en los diálogos con el ELN en este gobierno, ¿qué hizo? Nada. Al contrario, les regalaron, nos entregaron como tributo a los criminales. Entonces él sabe perfectamente que en su cobardía y en su falta de argumentos se esconde y se retrae para no responderle a los colombianos. Coronel Medina. Gracias, señora Nidia. Amigos todos, buenas noches. Doctora Lina, qué alegría volverla a tener por aquí. Yo tengo fe de que ganaremos con el Tigre de las Priella en primera vuelta. Tengo una fe creciente. Tengo tres preguntas para usted. Primero, una de las preocupaciones ya expuestas por usted y mi coronel Homero es el hecho de que hay manipulación del software de Indra, altamente probable. Y es más, lo primero que yo comenté en este mismo escenario, tan pronto pasaron las elecciones, fue por qué perdieron tan fácilmente los más duros opositores del gobierno, entre ellos usted como gran líder. ¿Qué piensa al respecto? Por favor, me responde este y luego le hago las otras dos preguntas. También quisiera tener la respuesta. Coronel, quisiera tener la respuesta real de qué fue lo que pasó, porque lo que yo sentía en la calle era totalmente diferente al resultado que se dio. Eh, Obviamente uno no confía plenamente en las garantías electorales porque estamos frente a un Indra, que es el que maneja el software, el que hace la sumatoria al final, que es Acacia, que amigo personal, que han estado en varias reuniones en la Casa de Nariño con Gustavo Petro, que es amigo del gobierno español, que ha tenido una gran cantidad de contratación con Petro, y uno dice ahí ya de por sí, ahí uno desconfía de los resultados. Pero también estamos en un momento de alta polarización en el que ustedes se dieron cuenta las dos fuerzas más importantes, tanto Pacto Histórico como Centro Democrático, nos dejó a nosotros en la mitad, en mi caso personal, en una campaña abiertamente de opinión, sin maquinaria, sin compra de votos, sin recursos, muy genuina, muy decente, y terminaron ganando los amigos allá en el monte, como le dicen acá, en los municipios donde solamente pudieron votar por el pacto histórico, o digamos, el otro polo, los de Centro Democrático, con un voto de opinión y con un candidato como Uribe al Senado de la República, que sabía perfectamente que lo iba a ganar, pero pues que también nos, nos, nos sacaba un poco del debate, De puesto ante acuerdo. mucho, un poco confuso. Gracias. Gracias, doctora. La segunda pregunta, ¿cuál considera usted que es la estrategia de Paloma, del doctor Uribe y del Centro Democrático al ir contra sus principios e incorporar gente como Oviedo y etcétera, etcétera? O sea, ¿será que está favoreciendo Uribe a Abelardo con esa estrategia? ¿Será que está quemando a Paloma y le está diciendo que gane Abelardo, que la próxima vez la apoyamos a usted? ¿O será que realmente están desesperados solo por conseguir votos? En mi concepto, los votos de Oviedo no son de Oviedo. Son los mismos votos de Cepeda que vinieron y votaron por Oviedo solo para generar desorden y el caos y mostrar un resultado que realmente no es cierto. ¿Qué piensa usted? Mm, no quisiera de pronto entrar como un poco en esa discusión. Solo sé que desde el mismo momento en que Paloma sale elegida como la candidata del Centro Democrático, desde ahí ya hay
unas heridas que se dan dentro del mismo partido porque no se pensaba que Paloma fuera a ganar, la que iba a ganar era María Fernanda Cabal. Entonces desde ahí ya hubo, y con todo esto que se generó con el papá de Miguel Uribe y todo eso. Por supuesto, estoy totalmente en desacuerdo de que haya un partido como Centro Democrático que haya participado en una consulta con un montón de candidatos que no llegaban ni al 1% ni al 2%. O sea, le dio legitimidad a un montón de candidatos que de alguna manera desacreditaron a Abelardo, que con quien más confluyen o se comparten principios y propuestas a futuro. Y ya después su decisión con el tema de Oviedo, pues deja claro que están dispuestos a hacer todo por ganar, pero que al final están tejiendo sus propias limitaciones y obstáculos para gobernar. Quien estuvo antes de Gustavo Petro fue Duque, ¿sí? Y entonces, si volvemos a lo mismo, a estar con los mismos, significa entonces que no va a pasar nada distinto a lo mismo. Y eso es lo que definitivamente no estoy de acuerdo y por eso me mantengo firme aquí con Abelardo. Gracias. Duque, en mi concepto, el gobierno de transición de los acuerdos. Última pregunta. ¿Cuál cargo le gustaría en un nuevo buen gobierno? Si Abelardo la llamara y le dijera qué cargo quiere, ¿qué diría, doctora? Yo le diría que me dejara ser ministra de Defensa. En 3 meses le entrego los mayores comandantes. Por favor, interesante, me alegró hacer esa pregunta. Gracias, señora Nidia, gracias, doctora Lina, y gracias a todos. Edier, Buena, doctora Lina. Este, ya de que dos preguntas. La siguiente es, usted ya estando fuera del Congreso, ¿qué proyectos tiene? La segunda, en dado caso de que no sea nombrada ningún cargo, si queda el tigre Abelardo de las Priellas. Y la segunda es, ¿usted cómo ve, yo viendo aquí un simulacro de votación que se llama Vota por Colombia, veo su departamento que está ganando Abelardo de las Priellas, pero vemos los problemas de inseguridad que hay, sobre todo las amenazas que usted está recibiendo. Actualmente, Abelardo, posiblemente que si este escenario llega a pasar de que en su departamento gane Abelardo de las Priellas, quede por allá Iván Cepeda, ¿qué puede pasar en ese departamento por decidirse por la libertad? Hola, Edier. Mira, yo aquí voy a estar en el Congreso de la República hasta el 20 de julio. Terminamos nuestro periodo como representante de la Cámara, sigo haciendo los debates, sigo generando la opinión, tratando de concienciar a la gente sobre lo que está pasando en el Congreso y las verdaderas transformaciones que este país necesita. Por supuesto, tengo la camiseta puesta por Abelardo de la Estrella, la presidencia de la República. Espero que ganemos. Si voy a ser parte del gobierno o no, eso será discrecionalidad del presidente. Yo estoy aquí, como se los dije al principio, en el lugar en el que pueda aportarle a mi país, lo voy a hacer con el total compromiso de que haya un mejor futuro para nuestros hijos. Entonces, eso, digamos, no es por eso, no es un interés personal lo que me lleva a hacer lo que estoy haciendo, porque es más el país que hoy me tiene aquí enfrentando a los peores criminales que tiene nuestro país, de los que le vamos a derrotar. Y frente a mi departamento, en el histórico presidencial del departamento de Arauca, siempre ha votado por gobiernos distintos a la izquierda. Hace 4 años, Rodolfo Hernández sacó 70,000 votos y Petro sacó 30,000 votos. Hoy sí siento un fervor por Abelardo de las Priellas. Ojalá tengamos esa misma votación o esa misma diferencia frente a los otros dos candidatos. Sin embargo, debo reconocer que por supuesto allá quieren mucho al presidente Uribe y que tal vez muchos por temas de disciplina partidaria pues vayan a acompañar a Paloma. Sin embargo, nosotros también estamos mostrando que la coherencia está de este lado.
Y frente a Cepeda, ¿qué me preocupa? Y es que hoy sí veo que las organizaciones sociales y los grupos armados están ejerciendo mucha más presión a la hora de las votaciones a la presidencia y tal vez van a ejercer mayor control para lograr que tenga mayor acompañamiento electoral el candidato Cepeda. A eso nos vamos a tener que enfrentar, inclusive, lo debo decir, para estas elecciones al Congreso, muchos votos de las zonas urbanas de los municipios los pasaron a la zona rural, donde ellos tienen, por supuesto, mayor control. Entonces, ahí, digamos, son alertas que tenemos, pero históricamente en mi departamento siempre han ganado gobiernos, se podría decir, de derecha, distintos en este caso, y el último, pues, fue el resultado de Petro. Sin embargo, pues no, mi departamento merece un destino diferente y si bueno, y Abelardo llega a ser presidente, ¿por qué no pensar que podemos liderar el cambio desde una gobernación del departamento? Usuario de Zoom, soy Teresita Costa. Muchas gracias, doña Nidia. Hola, Buenas noches. Teresita. ¿Cómo me le ha ido? ¿Bien? Bueno, bienvenido todo, buenas noches a todo el equipo y por supuesto un saludo muy especial por acompañarnos también a la doctora Lina. Tengo dos preguntas, por favor. La primera es, ¿hasta cuándo son las inscripciones en Colombia para las personas que quieran ser jurado de votación y los que quieran ser testigos electorales? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, sabiendo todo el mundo, inclusive la registraduría, la procuraduría, que hay sitios, hay departamentos, hay municipios en Colombia donde sabemos que va a ganar Cepeda, porque la oposición no puede entrar, qué controles se toman o si se pueden anular todos esos votos o no tenerlos en cuenta, porque es que eso se ve a la legua y todo el mundo lo sabemos, que eso es un fraude horrible. Entonces, ¿qué controles que se puede hacer? Yo creo que se puede hacer algo que de pronto en este momento yo no lo sepa, algunas personas no lo sepamos, pero yo creo que eso sí debe tener algo importante que se pueda controlar, o al menos decir, bueno, no dejan entrar la oposición, entonces, ¿qué pesar? No, esos votos no se van a tener en cuenta en las votaciones. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. De lo otro, yo quisiera que nosotros tuviéramos las garantías de las autoridades electorales para decir que en esos sitios donde hemos denunciado la transhumancia de votos y la autoridad que ejercen los grupos armados, de alguna manera se pudieran trasladar a mesas donde estuviese la autoridad, donde pudiéramos tener testigos electorales, pero esa logística no la garantiza. No la garantiza. Yo creo que algo se puede hacer, a ver, doctora, si de pronto estoy errada, ya sabemos que con todo lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, que soltaron esos 23 delincuentes en mi ciudad, allá en Medellín, y pues lamentablemente no se puede contar con mucha gente, con las personas que están en el gobierno, a muchas de ellas, no voy a decir que todas son corruptas, pero todo se tiene que, el canal para uno dirigirse, diría yo, y para tener ayuda, digamos así en este caso, lamentablemente, y que no debiera de ser, pero es Estados Unidos, a quien siempre ha estado con nosotros. En Fico, no sé, la semana pasada como que quería, se iba a venir con algunos empresarios, con gente de la academia, a hablar sobre esa situación, Fico y el gobernador de Antioquia, lo que pasó en Medellín. Entonces yo creo, sí, estamos, mejor dicho, en resumidas cuentas, ellos son las únicas autoridades a quien podemos recurrir, porque por el lado de nuestro país sabemos que la mayoría son corruptos y no podemos hablar de estos temas o no lo resuelven porque no les interesa, a ellos les interesa es que estos dos corruptos, los principales, estén ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué de pronto usted ha pensado o qué se ha hablado al respecto de eso? Porque son como 2 millones más o menos de votos los que hay de las personas que van a votar en esas ciudades, ¿cierto? En esos municipios, perdón. Y 2 billones hace un hueco, 2 millones son 2 millones. Tienes toda la razón. Mira, 29 de mayo es el tiempo máximo para inscribirse como jurado de votación.
29 de mayo. Y ahí les voy a hacer llegar el link que tienen de parte de la campaña de Abelardo. Nosotros sí necesitamos que nos ayuden los organismos internacionales a hacer verificación, pero también Claro. necesitamos que las campañas presidenciales se unan en torno a hacer unas solicitudes específicas con la registraduría y con el Consejo Nacional Electoral. Lo repito, lo dije casi que al principio de mi intervención. Qué bueno sería que como pacto nacional por la garantía y la transparencia de las elecciones le permitieran a los candidatos en esos municipios que están en la alerta máxima por presencia de grupos armados que pueden incluir en las elecciones, que cada candidato pudiese escoger al azar mesas de votación, cajas de votación y poder evidenciar que lo que han mostrado en los registros, en los C14, sea lo mismo que está físicamente en el voto depositado por cada colombiano. Eso no está dentro de la logística, pero eso es algo que tiene que lidiarse desde la misma campaña. Y cuando pedimos veeduría internacional, tengo que decírselos claramente, aquí vienen de la MOE, vienen de otros países y no salen del centro y del anillo de seguridad de las principales ciudades. O sea, tampoco, ni siquiera ellos mismos, las autoridades les garantizan para que hagan veeduría en esos sitios donde hay alerta máxima. Entonces, al final de cuentas, sí están, pero pues no tienen la claridad suficiente de verse específicamente, ver la libertad con la que el ciudadano en esos sitios muy complejos van a depositar su voto sin que los estén fichando, sin que tengan que mostrar votos en las fotos de su voto, sin que los estén marcando o sin que les estén inclusive quitando la cédula para que sean otros los que vayan a ejercer ese derecho de votar. O sea, esta es una circunstancia muy difícil, por eso digo yo que se hace mucho más fácil ese pacto nacional desde las campañas y que muy aparte de la logística tradicional de un código electoral que no tiene nada que ver con la realidad de seguridad del país, hoy nos diga que solo si un testigo electoral en una mesa impugna, se puede abrir la caja. Eso cuando ni siquiera podemos tener un testigo y no hay nadie en la mesa que nos garantice que se haya llevado con total transparencia el proceso o el certamen electoral. Pero esas son propuestas que hemos dado y esperamos. Abelardo tuvo una reunión con María Corina Machado, tal vez compartiendo experiencias de lo que ha sido en Venezuela estas últimas elecciones y que le llevó a ella poder tener garantías y pruebas suficientes del fraude electoral que hubo. Y pues esperamos que sepan ellos en su entender y en su sabiduría generar los mecanismos suficientes para garantizar un resultado que sea el real. Ok, doctor. Muy amable por su respuesta y sí me despido ya de todos. Una feliz noche. Una cosita, es importante la prueba. Mire, muchos mandan las fotos de los votos para decir votamos, mire, no, eso es un delito, pero sí es importante que tengan el carnet de votación y sepan que al final de cuentas, cuando diga qué tal en una mesa, nosotros hayamos votado por Abelardo y no aparezcan los votos, pero sí tenemos nuestro. Eso es importante, no tomarle la foto al voto porque eso es un delito, pero sí la única prueba de poder denunciar que nuestro voto aparezca en esa mesa es tener el certificado. Por eso es importantísimo que vayan a votar. Con respecto... Ay, perdóname, ¿la otra cuál era? ¿Qué cree que le está faltando a la derecha? A la derecha. Le está faltando, precisamente por el temor que hay ahorita y por las amenazas que tienen ahorita los candidatos, les hace falta recorrer más el país. Les hace falta tocar a la gente. Es importante poder caminar en los municipios, poder caminar los barrios y tener, eso ha sido muy complicado, tener la oportunidad de tocar a las personas. Entonces, y en la comunicación, las redes sociales, llegar hasta la última persona y poder hablarles desde un lenguaje mucho más cercano, no tan técnico, no tan político, no tan políticamente correcto, ¿sí? Porque si ustedes se han dado cuenta, las encuestas que siempre favorecen a Cepeda son en los estratos sociales más bajos, en los que siempre ganan ellos. Y es que llevan ellos un proceso de adoctrinamiento y de discurso y de narrativa de 30 años.
Y entonces estos gobiernos o estas personas que hoy quieren llegar a la presidencia, les ha hecho falta conectar con el ciudadano de a pie. Eso creo que ha sido parte que ha sido como un nicho electoral o poblacional en el que ha sido muy difícil penetrar. Entonces creo que en eso sí era muy importante tocar a la gente, estar cercano a la gente y no decirme, por lo menos como pasó en el caso de Rodolfo Hernández hace 4 años, que por miedo a que lo iban a matar no iba a visitar el país. No, si yo quiero ser presidente de la República, tengo que ir a esos sitios. Tengo que pedirle a la fuerza pública que me acompañe y me garantice seguridad, porque si yo que quiero ser presidente no voy a Arauca, pues imagínense lo que va a sentir el campesino que todos los días tiene que ver al guerrillo que lo está secuestrando, que lo está amenazando, que lo está vacunando, que lo está extorsionando y que el que yo quiero que me defienda, que es el presidente de la República, dice que no va porque tiene miedo. Obviamente no tenemos garantías de seguridad, pero hay que hacer lo posible por llegar allá, porque esa es la única forma de decirle estoy dispuesto o estoy dispuesta a defenderte desde tu territorio, porque conozco, porque entiendo tu dolencia, tu preocupación, lo que has tenido que vivir. Creo que eso hace falta en este caso en específico. Claro, ellos sí pueden ir, ellos sí lo hacen, Cepeda sí lo hace y se mete a todos esos sitios porque son sus amigos criminales y delincuentes los que garantizan, pero nosotros tenemos que hacer lo propio con las medidas respectivas, sí, pero tenemos que llegar. Creo que hay una diferencia bastante grande entre ellos y nosotros. Doctora Lina, yo tengo entendido que usted tenía un plan de empoderamiento político y social para las mujeres en Arauca. Si lo ha podido lograr, ¿cómo va eso? Me encantaría conocer un poco más de ese proyecto. Muchas gracias. El REMPOS, que es la Red de Empoderamiento Político y Social de las Mujeres, se creó en su momento. Yo era concejal del municipio de Arauca y se creó en su momento para lograr concienciar a las mujeres que somos protagonistas y necesarias en los escenarios políticos, económicos y sociales. Y era tratar de convencerlas de que participaran en los procesos políticos, de que empezáramos a emprender en esas ideas de negocios que ellas tenían para cambiar su calidad de vida, para generar sus propias fuentes de recursos y nunca olvidar eso que a nosotros nos llama la atención y es lo social, las actividades sociales, pues ahí están liderando, trabajando algunas en esos espacios. Fue una experiencia muy bonita, sigue siendo una experiencia muy bonita y en el caso particular, pues ellas por supuesto admiran el que siendo concejal del municipio de Arauca, en un departamento olvidado por los gobiernos, olvidado también, desconocido por muchos colombianos, una creadora o fundadora de esa red haya llegado a una connotación nacional muy importante. Creo que eso también las motiva y las llena esperanza hasta dónde podemos llegar. Yo quiero decirles a todos ustedes que nuestra labor como mujeres es muy importante. Nosotras somos muy genuinas, somos muy emocionales. En la maternidad misma de nuestra naturaleza nos permite convencer a nuestros hijos, a los jóvenes, a las mismas mujeres, que no podemos seguirnos dejando instrumentalizar por discursos vacíos y mentirosos. No hay una muestra más de cinismo e hipocresía que lo que ha significado el gobierno de Gustavo Petro, cómo instrumentalizó todas las banderas, todas las necesidades que tenían los colombianos en una idea de cambio que terminó siendo peor de los peores cánceres que ha tenido nuestro país. Tenemos que tener cifras claras, tenemos que tener una narrativa muy cercana, muy convincente y develar lo que ha pasado en este gobierno. No le podemos decir, no podemos permitir que Cepeda gane y decir que va a ser una lucha contra la corrupción cuando ni siquiera ha sido el primero en hacerle un control político por todos los escándalos de corrupción. Se roba más de 60 billones de pesos al año en corrupción. No ha hecho el primer control político, ¿sí? Gustavo Petro, que era el que lideraba los controles políticos de Chuzadas, hoy utiliza el Departamento Nacional de Inteligencia como instrumento político de persecución a los opositores.
¿sí? Eso no se, destruyeron el sistema de salud. Ellos nos vienen metiendo en la cabeza que es que el culpable es de la ley Ciene Uribe, que es que los de la derecha se robaron. Mire, mire, si es necesario que pague el que tenga que pagar, que se haya robado la salud de los colombianos. Pero eso no exime de responsabilidad a este gobierno que hoy tiene a la gente muriéndose por falta de medicamentos, tiene a la gente muriéndose por no atender sus enfermedades, por falta de acceso a sus tratamientos y a una cita con sus especialistas. O sea, tenemos que ser vehementes y tenemos que tener el suficiente carácter para defender esta postura y señalar la responsabilidad de este gobierno en lo peor, a las mujeres. Por Dios, cómo hay un cinismo tan grande de Gustavo Petro de decir que está en contra de la violencia contra la mujer por los casos de abuso sexual del canal Caracol cuando tienen en RTBC a un tipo también señalado, a un ministro del Interior que casi mata a su esposa a cuchillazos y él mismo en su ofensa a su familia. O sea, son cosas que nosotros tenemos que tratar de seguir imponiendo también nuestra narrativa y nuestros principios de los que estamos defendiendo. La tarea no está fácil, pero tenemos los argumentos para hacerlo. Tenemos los argumentos también para ejercer una red de opinión lo suficientemente fuerte para desvirtuar a todas esas bodegas petristas que lo único que quieren hacer no es silenciar a punta de me diviertes y a punta de amenazas digitales que lanzan todos los días. Y yo sé que en ese camino podemos llegar a muchos sectores de mujeres, de jóvenes, que no podemos decir que perdimos a la juventud, porque bastantes promesas le hicieron y se las incumplieron, pues hay que llevarlos a decirles, si fueron ustedes los principales que creyeron en el cambio, pues sean ustedes los principales en castigar a eso que les prometí, a esos que prometieron y no cumplieron. Creo que ahí tenemos una tarea fundamental. Totalmente de acuerdo, doctora Lina. Y la verdad, Petro es un genocida. Yo así lo describo porque, como usted misma lo dice, y nosotros, a pesar de no vivir en el país, estamos al tanto de lo que está sucediendo. La gente se mueve por falta de medicamento, la inseguridad. Mire, ¿qué infraestructura hizo en estos 4 años? Nada. Para más fue el maestro Escalona, que construyó una casa en el aire. Si le vamos a poner eh, eh, un poco de humor a todo esto, y sí, la mujer no vale nada, los niños no valen nada, el ser humano no vale nada. Y yo aspiro que a todo ese combo de secuaces, eh, los, la justicia llegue a sus últimas consecuencias, porque ellos han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo es posible detener a la tal Sandra en el Congreso? ¿Cómo trata a los generales? Uy, no, es el colmo. Ayer, no, a un general, el ministro de Defensa para mí es otro títere, él solamente tiene títeres a su alrededor. No, 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 esto lo estamos peleando, créame, yo ya me inscribí como testigo porque jurado no, la edad no me alcanza, qué discriminación, solamente hasta los 60, pero al menos algo, cuidar, compartir lo que usted dice. Hay mucha, yo me he dado cuenta, yo hago mucha campaña para el doctor Abelardo, es la primera vez que yo me quito el sombrero ante una causa tan importante. Como buena ciudadana, siempre he votado, estuve al tanto de lo que pasaba en Colombia, pero hoy, debido a lo que en la situación que está el país y que estas elecciones, Colombia se está jugando la democracia, es donde estamos voluntariamente, todo lo estamos haciendo voluntariamente para que el doctor Abelardo pueda ser elegido. Y hay personas que nunca votaban, lo están haciendo, escribieron sus cédulas. Escucha uno el fervor que ha despertado el doctor Abelardo.
los videos a las ciudades en que va. Eso no es, eso es genuino, eso es el desespero de un pueblo en busca de justicia y de bienestar. Y gracias, doctora Lina, por estar del lado correcto de la historia. Y yo sé que vamos a salir adelante. Tenemos tres elementos muy importantes. Tenemos a Dios, tenemos al doctor Abelardo que se la está jugando toda y esta manada de tigres que estamos contribuyendo al máximo para salvar a Colombia. Muchas gracias y disculpen si me... Muchas gracias, señora Nidia. Jaime Medina. Gracias, señora Nidia. Doctora, la MOE se supone que es el organismo internacional que supervisa las elecciones. En el voto por intimidación o el voto intimidado que se obtuvo en los territorios dominados por los grupos criminales, ¿hay alguna forma de investigar, ya sea con la MOE o con cualquier otro organismo? ¿Con cuál organismo se podría hacer que investigaran esos votos fraudulentos? Es que al final lo que dijo la MOE fue que la diferencia entre lo que había resultado del preconteo y el escrutinio habían sido, no sé, irrisorio, o el 1%. O sea, realmente los cambios no habían sido sustanciales. Y oh, vaya sorpresa que de 25 terminaron siendo 2 senadores más para el pacto histórico, porque a los únicos que le aparecen votos son los del pacto histórico. Entonces, yo lo que siento realmente es que no hay la suficiente, o sea, pareciera que nuestro sistema es tan transparente que no hay cómo decir que no es transparente. Pero volvemos a lo mismo, ¿dónde está quien audita el software? ¿Dónde están las herramientas que le dan, por ejemplo, que cada vez que se sube un E14, todos los partidos políticos que tienen candidatos en contienda tengan también ese acceso a esa información? ¿Dónde está el que nosotros, si no tenemos en una mesa de votación por circunstancias de orden público un testigo electoral, nos permitan entonces pedir que en esa mesa se audite, que se abra la caja y poder contar los votos? Es que si yo soy candidata, a mí me tienen que dar garantías de saber que hasta el último voto me lo cuenten. Para eso tiene que haber logística. Para eso la registraduría nos tiene que dar las garantías, el personal necesario para que en el voto físico nosotros podamos tener claridad. Pero aquí nos hacen que si no hay testigo y si el testigo no es el que impugna la mesa, nosotros no podemos abrir las cajas. Y ahí queda uno sin herramientas. Por eso digo, el llamado es a hacer un pacto en estas elecciones por parte de los candidatos, pero pareciera que a veces como que pasan las cosas y bueno, o sea, como que hay un desapego también, o les falta pelear más a los partidos esa transparencia, o están, o les importa, o están de acuerdo con los resultados, pero uno queda con sinsabor, uno como candidato queda con esos sinsabores de creer que realmente al final de cuentas no se ven reflejados el fervor de la gente, pero no tiene uno tampoco uno. Si uno no tiene un testigo en una mesa, uno dice, ¿y entonces quién va a defender mis votos? Si no puedo ni siquiera llegar allá. O sea, ese es un debate importante que esperemos no tengamos que ahondar un posible fraude que se esté orquestando para estas elecciones. Pero sí habría que hacer unos cambios porque no es posible que solo los testigos sean los que logren defender los votos donde no ni siquiera podemos tenerlos. Yo en algún momento cuando fue la consulta en octubre del pacto histórico, yo hice una reclamación, porque recuerden que esa vez permitieron que votaran después de las 4 de la tarde. Hubo sitios de votación donde a la medianoche cerraron las urnas y habían personas que inclusive llevaban cédulas para votar. O sea, eso fue un caos total. Y la misma registraduría, off the record, lo puedo decir, dijo que era que la intimidación y las posibles amenazas a quienes eran los funcionarios de la registraduría estaba en riesgo, la integridad de esos funcionarios. Entonces, mire que ni siquiera la registraduría logra tampoco garantizar que se cumplan a cabalidad las reglas de juego como están. Y uno esperaría entonces
uno esperaría entonces que en este momento en el que todos estamos con la incertidumbre de qué va a pasar, pues ese tipo de acciones por parte de la registraduría, transparencia, contemos voto a voto, entonces cuántos son en esos sitios donde hay amenazas de que los grupos armados sean los que influyan en las elecciones, pues nos traemos las cajas y los contamos aquí como son. Cosas así es lo que uno quisiera que los organismos electorales nos permitieran sentir un poco de tranquilidad de que podemos defender voto a voto a cada ciudadano que aún en la dificultad y en la inseguridad decide de manera consciente, inteligente y útil depositar un voto por la defensa de la democracia. Yo diría con respecto a los partidos y guardando respeto, que los partidos ya no existen. Y también lo han dicho algunos otros analistas por allí. Los partidos perdieron poder o no usan su poder que tienen, que realmente no se ve una acción de partido. Yo me sacudo diciendo cómo es que un partido conservador se une a un gobierno comunista. Eso es bien impactante. Por eso Abelardo dice, yo no necesito los rótulos de los partidos porque en cada uno hay constancias que hay que dejar y hay ciertos elementos de juicio en los que uno no puede participar. Yo también tengo muchas reservas frente a muchas actuaciones. Que una cosa es lo que dicen las directivas del partido, otra es la que terminan haciendo los políticos. Y en últimas de estas campañas al Congreso terminaron eligiendo candidatos que fueron amigos de este gobierno, que están, mira lo que pasó con Guadir Mansur, y fue uno de los senadores más votados, y es del Partido Conservador, ¿sí? Entonces esa es la realidad que hoy estamos viviendo, ojalá, y eso es lo que yo confío, eso es lo que yo me aferro, y por tanto asumo las consecuencias de que realmente llegue un presidente que logre darnos a los colombianos la tranquilidad de que el que hace el bien es premiado y el que hace el mal se roba la plata, actúa, delinque, mata, roba, lleve su merecido, porque la impunidad es la que nos tiene a nosotros sumidos en esta desesperanza, en la que uno dice, ¿y el país para dónde va? Si no hay alguien que realmente se desligue de esa tradición en la que son los partidos los que terminan repartiéndose la torta y la gente nunca recibe las soluciones. Que ese fue el discurso que utilizaba Petro durante años y ha utilizado la izquierda, pero que cuando gobernaron, pues se los juro, y hoy es lo que comenta la gente, llegaron a gobernar y pareciera que no hubiese un mañana, roban sin descaro, se hacen, delinquen de manera desproporcionada, es un hambre de delincuente que tienen, y no pasa nada. La codicia llevada al extremo. Gracias, doctora. Gracias, señora Nidia. Les quería mostrar algo. ¿Hay alguien más? Paola por ahí levantó la mano. Paola. Sí, sí, representante, mucho gusto. Sí, yo tengo una inquietud y es la siguiente. O sea, usted tocó el tema que en los territorios la gente vota con un fusil en la cabeza, ¿cierto? Mi pregunta es, bueno, la parte la parte electoral se verifica realmente es que cada candidato tenga los votos que supuestamente son de él. Pero el punto aquí es que la gente o vota por Cepeda o vota por el pacto histórico o si no, los matan. Entonces, yo no sé si es que hay vacíos legales para penalizar esto, porque eso es lo más parecido a Rusia. O sea, yo no sé si usted vio una foto donde decía vote por Cepeda, 4 guerrilleros y los campesinos haciendo fila. Yo no sé si fue en Putumayo, por allá abajo que decía Nariño, Putumayo, Cauca y Bichada. No me acuerdo qué otro departamento son de Cepeda, una cosa así. Entonces, en mi opinión,
pienso que realmente hay o sea, unos enormes vacíos jurídicos para que eso no se dé más. O sea, eso se debe penalizar, pero es con pena de muerte para evitar ese tipo de situaciones, porque lo mismo hacen en Rusia, exactamente lo mismo. O sea, los militares rusos entran a los centros de votación a ver por quién votó la gente, con fusiles. O sea, eso no puede ser. Entonces, mi pregunta es si hay manera desde el Congreso legislar para evitar ese tipo de situaciones que realmente pues socavan la democracia. Muchas gracias, representante. Dentro de los códigos electorales, la logística, los protocolos, pero miren ustedes que muchos de los que están aquí en el Congreso, ese tipo de mecánicas les, les favorece. Entonces, no están dispuestos a cambiar la dinámica electoral que se da en cada certamen o en cada elección, pero por lo menos yo esperaría que un Consejo Nacional Electoral o que una registraduría ante una denuncia o ante un video como esto y una prueba real de que están grupos armados sometiendo a la gente a votar, ese puesto de votación tenga que desplazarse para otro lugar seguro donde llegue la autoridad, donde lleguen los policías, donde llegue el ejército. Pero una mesa de votación se abre con un policía y el policía simplemente está ahí, pues bueno, aquí no ha pasado nada, nadie entra armado ni nada de eso, pero es que por fuera no tiene digamos, la garantía de todo lo que conlleva un detrás y un proceso para que un ciudadano vaya y deposite su voto. Uno esperaría que las autoridades electorales fueran las que lideraran esa garantía para que el mismo ciudadano tuviese la libertad de poder ejercer su voto a conciencia y no sometido y amenazado para pero ahí queda uno corto de saber que para eso necesitamos ser muchos más ciudadanos los que hagamos presión ciudadana, civil, para que las cosas cambien. Este país necesita cambiar muchísimas cosas, desde el fondo, desde la profundidad, del cómo funciona el Estado. Pero como ya muchos han generado mafias alrededor de estos vacíos y de esta desprotección en las elecciones, pues han naturalizado el que en tal municipio, pues allá manda el ELN, allá manda las FARC, y que digan ellos por quién hay que votar, entonces ponen alcalde, ponen gobernador, son los que imponen concejales. Eso pasa todas las elecciones. Lo que pasa es que ahorita lo estamos viendo tal vez un poco más, pero en las elecciones internas o locales eso es el pan de cada día. Entonces ya se ha naturalizado eso sin que las denuncias que pongan lleven a que las autoridades hagan algo al respecto. Omaira. Buenas noches, mi niña queridas. ¿Cómo están todos? Mi querida Garrido, con un apellido muy guerrero, además. Yo me alegro mucho de verte por aquí compartiendo con nosotros y precisamente hay algo que por fuerza del ser humano solamente, y ahí me van a disculpar de pronto si soy grosera, pero la berraquera hay que llevarla adentro del corazón, el espíritu patriótico hay que tenerlo con una vehemencia muy poderosa, porque solamente principios y valores son los que permiten desafiar a aquellos que pretenden intimidarnos socavadamente a través de las armas, de la intimidación, de todas aquellas formas horribles. Y definitivamente hay un dicho que he escuchado muchas veces y es que al meñero nadie le ha puesto pantalones, pero el desafío hay que hacerlo y hay que hacerlo con la discreción de el que aprende a que solo y solo, actuando con un criterio civil, cívico, ciudadano, y sin tener que manifestar, yo entro, a mí me presionan, pero yo voy allá y yo voto, yo tacho, nadie tiene que saber quién tachó ni quién votó tal por cual, a no ser que me entreguen afuera la papeleta ya marcada. Obviamente que
hay algo trascendental y en mis reflexiones del día a día he detectado algo muy importante, que precisamente el cinismo, la asquerosidad del atropello de este sujeto que hoy dice ser el presidente, a pesar de que no es legítimo, porque se le ha probado y demostrado que no llegó de una manera honesta, que acudió precisamente a la ilegalidad en todo el sentido de la palabra. La ilegitimidad se tiene porque se hace elegir de forma ilegal y acompañado de los peores sujetos de Colombia, que es la delincuencia. Pero el espejo de este gobierno es un espejo, como diría Blancanieves, espejito, espejito. Muéstrame quién es mejor dentro de este presente asqueroso y el pasado. Ocurre que el pasado no es lo más hermoso del mundo. Y ocurre que el famoso pasado es el que fatigó y fustigó de una manera tan fuerte que al ciudadano común y silvestre lo cansaron y finalmente al que estando no sometido y subyugado por la presión horrible a la que el pasado permitió que creciera y que fueron de alguna manera conestadores y permisivos con la delincuencia, porque no los atacaron, porque no los corrieron, porque no se dieron por enterados que al pueblo colombiano hay que defenderlo y hay que defenderlo a todo dar y hay que tener la capacidad precisamente de confrontar a los sujetos malos como lo hiciste en tu momento a Petro, que precisamente mi querida es allí donde te hiciste tan visible, porque en las verdades hay que decirlas y hay que tratar de ver cuándo y cómo y a quién decirlas. De hecho, la valentía con que lo hiciste es obviamente porque también hay una razón poderosa. Te salvaguarda lo que representas, porque un ciudadano común y silvestre se le para a un sujeto como Benedetti o como Petro o como cualquier porquería de esas y al otro día está siendo perseguido, azotado y asolado con la desventaja de que nadie, ni siquiera lo van a defender, nada, simplemente va a quedar perdido en el ostracismo con la posibilidad de encontrarlo en cualquier parte, detenido o desaparecido. Pero así todo, con toda esta coyuntura horrible, hay que restaurar a nuestra Colombia, hay que recuperar a nuestra patria y hay que precisamente que el espejo del pasado, que se agrandó con este espejo asqueroso de hoy, es precisamente cambiar en todo el sentido de la palabra y que aquel que vaya a salir elegido tenga el valor de actuar con honestidad y de perseguir al funcionario corrupto, al alcalde corrupto, a los que dejan que las propuestas de los municipios, los proyectos de desarrollo caigan en las garras de los delincuentes para que no se hagan y se roben en los rubros de esos proyectos y no lleguen al destino que es. Necesitamos valor civil, valor ciudadano y valor en el ejercicio del poder público. Muchas gracias, Nidia. Dios los bendiga y no tengamos miedo porque vamos a sacar adelante las dos fórmulas para la candidatura a la presidencia. Y digo las dos fórmulas porque tenemos dos candidatos que deben de llegar. Si no ahora el 31 de mayo, sí en la segunda vuelta. A Paloma Valencia, a Abelardo de la Espriella. Ellos dos deben ser los que finalmente saquen por un volado
Amuela Picha. Si no lo conocemos como tal, la porquería de Iván Cepeda. Muchas gracias. Dios los bendiga y que viva Colombia. Que viva. No, Mayra, me suscribo a todas y cada una de tus palabras. Eso ha sido, y tal vez uno quisiera poder encontrar en los gobernantes anteriores ese acto de contrición, ¿no? Ese acto de arrepentimiento, de saber que ellos también fueron partícipes de que esa amenaza de que la izquierda llegara al poder estaba desde hace muchos años y cada elección sumaba 2 millones más y 2 millones más. Pues claro, las malas decisiones y los malos gobiernos o las malas acciones terminaron dándole ese paso y esa transición para que llegara. Y hoy en día pues estamos todos aquí, digamos, preocupados, pero atentos y dispuestos a dar la pelea para lograr cambiar este futuro que ellos hoy quieren simplemente sentenciarnos a que vivamos en el comunismo 70 años más, porque lo que llegaron fue con mentiras, solo utilizaron un buen discurso, una buena oratoria, hablaron, le dijeron al pueblo lo que quería escuchar, pero estando ya con el poder en la mano y la posibilidad de cambiar estructuralmente, pues terminando siendo peor de lo mismo. Entonces, hay miedo, sí, yo no puedo decir que no. Quisiéramos que todos tuviéramos el valor de agarrar y decir lo que sentimos en partes donde, en cualquier lugar, pero no todos lo pueden hacer. Y por eso nos toca a quienes tengamos la posibilidad de hacerlo, no callarnos y asumir ese compromiso. Yo sí tengo la esperanza que podamos llegar. Y por eso, así como lo he dicho Abelardo, lo digo yo también, ahorita tenemos dos candidatos que de alguna manera representan ese cambio, ¿sí? Esa transición a un gobierno distinto de defensa, por la defensa de la democracia. Si gana Abelardo, esperamos que toda la gente de Paloma esté con nosotros, pero si gana Paloma, ahí estaremos, sin condición alguna, acompañando eso, porque aquí no puede ganarse, Pedro, no puede, esa es la ley es esa. Si ganan los dos tenemos moñona, porque el uno será presidente y el otro ocupará el Congreso, Senado y Cámara. Eso es lo que queremos hacer, moñona. Muy bien, con esperanza y actitud. Doña Nidia, yo tengo otra pregunta. Hágala nomás. Doctora Lina, usted todavía es senadora hasta julio 20, todavía Dios me la bendiga. Amén, muchas gracias. Mire, yo les quiero mostrar algo. Ustedes se acuerdan que yo le dije a Gustavo Petro que le iba a regalar un cuadro, ¿cierto? Sí. Este es el cuadro. Ustedes lo vieron, ¿cierto? Sí. Efectivamente, este cuadro yo se lo radiqué a Gustavo Petro para que lo colocara en la casa de Nariño. Fue tan descarado que me lo devolvió. Sí. Este cuadro es el símbolo de la corrupción de Gustavo Petro. Más de 1 billón de pesos que iban para los niños de La Guajira, agua potable, que tanto se jactaron de decir que los iban a defender. Esos niños se quedaron esperando eso. Yo espero que el próximo presidente de la República tenga este cuadro como símbolo en la Casa de Nariño, que no es la casa del presidente, es la casa de los colombianos. Sí, y eso tiene que recordarnos que nunca más un gobierno cínico, hipócrita, mentiroso, ladrón puede volver a gobernar este país, porque estos niños siguen esperando que les llegue agua potable. Y los corruptos, impunes, que hoy siguen manteniendo curules, se siguen robando. Ahí está doña Marta Peralta, ahí está doña Sandra Ramírez, ahí está un montón de gente que con esa plata del agua potable de esos niños, hoy volvieron a reafirmar sus credenciales. Eso es genocidio, eso es otro genocidio, ¿sí ven? Es genocidio after genocidio. Entonces, no podemos desfallecer, esta tarea nos corresponde a todos. Y les agradezco mucho a ustedes darme este espacio y saber que hago parte de este movimiento de defensores de la patria. Pues aquí también lo somos. Doctora Lina, muy entregada a ella.
Y aquí la señora Nidia y todos nosotros la recibiremos siempre con los brazos abiertos, aunque después no esté en el Congreso mientras llega alguna posición con el doctor Abelardo, pero usted aquí tiene las puertas abiertas porque es una tigresa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La De verdad, verdad, Lina, es que usted hizo un excelente trabajo. Sí, muchas gracias. Y aparte de eso, es bueno que siga y siga, porque Abelardo del Espriella va a ser el presidente, les gusta escucharlo o no. Él, Excelente, excelente. doctora doña Lina, Nidia, muchas gracias. no, gracias a usted por aceptar mi invitación y espero que vuelva a venir aquí porque esta es su casa. Cualquier cosa que me entere, que hagamos, les pido que también me sigan en las redes sociales, vean el contenido que estamos sacando. Estamos de frente asumiendo este liderazgo desde las calles, desde las redes, dando alcance a esa información muy importante para concienciar a la gente del papel fundamental que tenemos. Entonces, pues no, cada espacio será muy importante para mí compartirlo y bueno, a trabajar, a seguir trabajando, porque ya lo vienen haciendo con mucho ahí, con mucho fervor y mucho compromiso, pero todavía no quedan días muy importantes y aquí todos los días amanece, todos los días puede pasar algo y tenemos que estar ahí firmes. Entonces, muchas gracias a todos, me encantó hablarles el día de hoy. Y a Y a nosotros más. Muchas En gracias. política todos los días amanece. Sí. Muchas gracias, además de linda, hermosa, inteligente, extrema coherencia, la familia es la base de la sociedad. Estamos en el movimiento correcto, firmes por la patria. Firmes por la patria. Firmes Dios por me la lo patria. bendiga. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Bendiciones. Dios la bendice, doctor. Cuídese, que Dios la bendiga. Bueno. Excelente, señora Nidia, excelente.